Yo tengo claro qué es lo que quiero decir. Por lo menos se vean a dónde apunta mi opinión sobre el libro. Y se lo voy a decir de una sin salvo del paso. El libro me maravilló. Me maravilló cuando lo leí hace años, el manuscrito, y me volvió a maravillar ahora al leer el libro terminado. ¿Y cómo hacer entonces, que es lo difícil, para que nadie interprete lo mío como una alabanza fácil, hueca, o la opinión de alguien que admira y quiere? Entonces, claro, este muchacho, seducido por esas palabras, se metió en un baile tremendo por el que mucho sufrió, pero que lo llevó a ser quien soy. Este viejo hoy no quiere volver a pasar por aquello. Sin embargo, el libro no es un lamento, no es una victimización, no es una denuncia de los padecimientos. El libro de cabo a rabo muestra, porque quiere rescatar eso, las esperanzas y los sueños de aquella generación. Que Quique no quiere que se habita como sacrificada o heroica, sino como una generación que gracias a creer, de alguna forma habitamos todos, el mundo nuevo por el que luchábamos y luchamos. Pero esta idea me parece capital, rescatar de aquello no el drama, sino la esperanza. Y remarcar que esa esperanza es lo que nos hizo habitar ese mundo que no logramos construir. Hace poco que me contaba de su hija Viviana, que le decía, en un momento quedó también seducida y dijo, pero qué hermoso poder haber vivido una época en que se podía creer en algo. Por último, una cosa, que no sé si es un pedido, una sugerencia, un consejo. Cuando lo lean, léanlo despacio, con detenimiento. Es un libro que requiere un cierto compromiso, porque no es un pasatiempo, ni un libro de entretenimiento, requiere un cierto compromiso. Ese compromiso lo va a llevar a un premio impresionante. Yo les pido, traten en cada página, en cada párrafo que les interese, de meter cabeza, de tratar de ver a dónde quiere llegar, de tratar de ver desde qué sensibilidad fue escrito eso que les puede entusiasmar o que les va a entusiasmar. Detenerse a ver la textura del pensamiento de Quique, porque no es solo lo que dice. Cuando yo les leía esto, tiene frases que son poéticas, que son de otro tipo de libro. Y yo digo, si lo leen de esa manera, si logran tocar el alma de Quique, que está ahí para eso, para ser tocada, lo va a maravillar como me maravilló a mí. Así que bueno, muchas gracias y perdonen tanta caballería. Efectivamente es un relato valiente, es un relato honesto, porque es un relato hecho en primera persona, intentando ser también la voz de una generación, pero no desde una tarima, no desde un dedo indicador de lo bueno o lo malo, de los aciertos y de los errores de esa generación como tal, sino como parte de esa generación, con humildad, que, como se dijo, no queda lamiéndose las heridas, reconociéndose solo en su calidad de víctima, sino que reivindica el papel que tuvo esa generación como constructora de una nueva realidad. Como el mismo Quique dice, un hablar más desde la alegría y la entrega que desde la tragedia, aunque en el libro hay mucho dolor estetizado, hay mucho sufrimiento literariamente expresado, de alguna manera sublimado. Todo relato autobiográfico, y aquí habla de una memoria particular, todo relato autobiográfico, toda vivencia personal igualmente tiene una aspiración a lo universal y a lo colectivo. Sobre todo cuando esa vivencia
se acompaña de la reflexión. La memoria más la reflexión o la interpretación es lo que permite significar la derrota y al mismo tiempo reivindicar el pasado. Se trata de contar solo qué pasó, sino también qué nos pasó. Y si lo primero, contar qué pasó, es muy necesario, y en el libro hay aspectos en este sentido, igualmente ese tipo de memoria, la memoria más como recuerdo, la memoria más como reconstrucción, puede mantenerse en la superficie de lo descriptivo y hasta de lo impersonal. Lo segundo, qué me pasó, debe entrar en la profundidad de la persona, en sus frustraciones, en sus vergüenzas, en sus postergaciones. Por eso dije que era un relato valiente, más de filósofo que de historiador. Así, en esta relación entre la biografía personal y la época, en el libro tenemos, y puede ser otro cruce posible para su lectura, tenemos una reivindicación de la política, como esa generación lo ejemplificó, no como un cálculo de beneficios, como probablemente en otros momentos y quizás en el presente pueda significar, sino la política como una forma de realización personal en lo colectivo, una forma de vida de un mundo mejor y una ética de la vida. Y José no utiliza una división conceptual que luego fue también bastante extendida para referirse a aquella época. No utiliza una división, por ejemplo, entre una izquierda armada y una izquierda legal, o entre una vieja izquierda y una nueva izquierda, que quizás también en aquellos años 60 y 70 también era posible de diferenciar, sino que es mucho más generoso y utiliza una categoría mucho más englobante y continentadora de las diferentes expresiones de esa izquierda, a veces legal, a veces armada, a veces nueva, a veces vieja. Y es la categoría de socialismo revolucionario. Expresado esa categoría de socialismo revolucionario a través de los distintos grupos, partidos y grupos, definiciones ideológicas y matices que dentro de esas definiciones ideológicas, y podríamos seguir agregando méritos en esta lucha por vivir, como sin duda lo es este libro y su capítulo final. Capaz que hay que empezar a leerlo por ahí. Apuntes para una nueva utopía. Muchas gracias. Es muy difícil esto que me tocó hacer. Es un libro difícil de comentar, ¿no? Porque alguien escribe su vida, te la da y te dice decí algo. Es mucha responsabilidad. Y también es un libro difícil de leer. No porque sea complicado, está muy bien escrito, entonces no es complicado de leer, pero es difícil. Cuando Quique me lo dio diciendo que capaz que podía estar en la presentación, yo le dije algunos días para leerlo, leí los primeros capítulos, me pareció muy bueno, dije que sí, pero no lo había leído todo, y había leído hasta el capítulo de tortura, y no me animé. En el momento que te dije que sí, todavía no había llegado ahí, y no me animé hasta hoy, de mañana. Dije, tengo que terminar de leer el libro que está en la presentación. Mira, puse el despertador temprano, me dediqué el día a leer. Y bueno, es difícil leer relatos de tortura, y es difícil decir algo sobre ellos. Por eso me voy a saltear. Ustedes ya van a saber lo que dice el libro cuando lo lean. Y voy a leer algo que dice inmediatamente después de terminar. Que a todas luces resulta imposible de ver en ninguna de las propuestas realistas o posibles que hoy dominan la izquierda. Y no descubro nada si digo que esta es la primera razón por la que la política ha perdido adherentes, sobre todo entre los más jóvenes. Acá estamos. En cambio, si de tragedia hay que hablar, no lo hagamos en el sentido de una mera reiteración, sino de significarla. Lo importante es determinar
en qué medida aún padecemos sus consecuencias. Padecemos sus consecuencias. Ahora, que José esté escribiendo esto y que lo escriba en un libro en el cual es tan radical y cruelmente autocrítico con las cosas que pasaron y que hicieron en esa época, habla de que esa supuesta derrota y ese supuesto silencio y ese supuesto final a cualquier posibilidad de cambio radical no fue tan así, porque el libro existe y acá estamos. Es decir, la resiliencia, la supervivencia, la voluntad de relanzarse al futuro que Quique está planteando y que hace carne en él, es la de la izquierda uruguaya. Los jóvenes de izquierda hoy reclaman como una de sus primeras preocupaciones la recuperación de aquel pasado. Quieren verdad y justicia, pero acaso lo que más quieren es recuperar un sueño entrevisto en medio de tanta historia trágica, de tanta víctima y victimario, de tanta ausencia de alegría por cambiar el mundo, y que sin embargo hubo y mucha. ¿Y qué si los viejos aún tenemos algo importante que decir? Una cosa que me pasa mucho militando en el Frente Amplio es una cosa estrictamente generacional. Normalmente los espacios de militancia hay muy pocos jóvenes, pero tampoco son los viejos que dominan. Domina, digamos, una generación intermedia. Y a mí me pasa que muchas veces escucho hablar a los más viejos, que vieron la generación del 68. Y cómo dicen cosas que a veces quedan fuera de lugar, que se está discutiendo de algo y traen estas ideas que me parecen viejas. Y lo mismo nos pasa a los que tenemos menos de 30 años. Todo el mundo está hablando de pequeños problemas de organización, o de quién dijo qué, no sé qué, y tenemos que venir nosotros a decir, che, pero al final, ¿para qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? Y como que aparece una extraña hermandad entre los que efectivamente trataron de construir una cosa diferente en aquella época y los que no entendemos por qué no se está construyendo ahora. Y me parece que es importante destacar eso, un poco para decir que esta historia no se termina cuando esta generación se muere. Me parece importante decir eso, acá, en este lugar físico. Ni que hablar que además de tener discusiones políticas importantes. Este libro aporta varias cosas a la reflexión teórica. Una de las más importantes, y lo hace desde la memoria, lo cual le da un trasfondo empírico que es interesante, es una discusión en torno a la naturaleza humana, que es en la página 55. Dice, si quisiéramos ceñirnos lo más posible a los hechos para fundamentar cualquier sueño posible, he aquí algo sobre lo que podríamos acordar fácilmente. Y hago énfasis en que podríamos acordar fácilmente porque no podríamos acordar fácilmente, pero él me pone en esos términos. No es cierto que universalmente los seres humanos se guían por una utilidad personal o egoísta. Y eso nosotros lo demostrábamos todos los días. Y efectivamente, en las historias que narra, habla de gente que no era homo económicos. Es decir, las teorías supuestamente universales de cómo son los seres humanos son refutadas en mucha ceremonia por los hechos concretos que narran el libro. Caminos indefectiblemente practicados, ambiguos o contradictorios como toda realidad que cambia, solo eran concebidos como un medio para alcanzar algún día la definitiva victoria para el control de la economía. No toda la política en realidad era un medio para un fin que estaba en otro lugar, en un futuro. Sin embargo, y sobre esto nos debemos una reflexión, cuando alcanzó grados importantes de organización y coherencia ideológica, y cuando pudo generar una nueva hegemonía cultural, la izquierda realmente transformaba el mundo antes de comenzar a hacerlo. Se hizo efectiva una subversión del presente. A esa lucha renunció la deriva progresista de la nueva izquierda cuando aceptó tácitamente que el futuro consiste en una prolongación mejorada del mismo presente. Yo creo que ese párrafo cuenta con una impresionante precisión los últimos 40 años de la historia uruguaya. Me gustaría que mucha más gente hiciera eso. Me gustaría
que la dimensión humana de lo que pasó fuera tenido en cuenta, pero fuera tenido en cuenta políticamente. Y bueno, por todo esto creo que es un libro muy importante, agradezco mucho estar en la presentación, fue un placer leerlo, aunque haya sido un placer doloroso, y bueno, espero que mucha gente lo lea.